Pauta de análisis en la 100.5. Son 8:08 de la mañana y bueno, vamos a poner el foco y sumen en el desempleo. El desempleo, lo supimos esta semana, llegó a un 9,4%. Es el nivel más alto en 5 años. Y aquí hubo una mesa técnica, la Mesa de Reactivación Laboral, que entregó 22 propuestas al ministro del Trabajo. Es decir, hay aquí, ¿no es cierto?, hoy día se está hablando de una situación de emergencia laboral y el propio David Bravo, que dirigía esta instancia, ha dicho que, bueno, que esto se veía venir, ¿no?, que este es un rezago que viene después de la pandemia y al que hay que ponerle hoy especial atención. De eso y más queremos conversar esta mañana con Claudia Martínez, economista. Ella participó, fue parte también de esta mesa de conversación y es directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, a quien le damos los buenos días, que la tenemos conectada a través de streaming. Gerardo Gómez y Hola, Claudia buen Álamo día. por acá. ¿Qué tal, Claudia Martínez? ¿Cómo le va? Buen día. Hola Claudia, qué gusto. Bien, hola, mucho gusto, buenos días. Encantado de tenerla con nosotros. ¿Cuál es o cuándo fue y cómo que aparecieron los pecados capitales, por así decirlo, en Chile, que nos llevaron a esta cifra de desempleo tan grande? Qué buena pregunta. Eh, bueno, el desacople viene desde la pandemia. Entonces, post pandemia algo pasó. Puede decir, algo pasó por un lado, tiene que ver, a mi juicio, con el bajo crecimiento que hemos tenido. O sea, el crecimiento que tenemos post pandemia ha sido sustancialmente bajo al que teníamos antes, la década, digamos, dorada de los 90. Eh, y al mismo tiempo, lo otro que vemos es que, si bien el crecimiento es bajo, adicionalmente, los números de empleo, la cantidad de empleo que se está generando con el crecimiento, por cada punto de crecimiento, también es más bajo que lo que teníamos antes, lo que llamamos, los economistas, la elasticidad de empleo-producto. Y entonces la pregunta es por qué tenemos lo segundo, ¿no? O sea, bueno, y eso habla, como va a empezar, digamos, lo importante que es el crecimiento económico para generar empleo. Y de hecho, una de las primeras conclusiones o primeras cosas que decimos en el documento de la comisión es que el rol del crecimiento es innegable y insustituible en ese sentido. Pero la segunda pregunta es qué pasa que tenemos como este desacople. Y ahí hay distintas hipótesis. Una hipótesis tiene que ver con cambio tecnológico. Hemos visto, pero sobre todo en los últimos años, la erupción de la tecnología. No tenemos todavía buenas estimaciones como para poder decir efectivamente es esto o no. Las estimaciones que hay como en promedio en otros países, vemos que los efectos todavía no se identifican efectos en promedio, pero sí se identifican efectos en algunos grupos o en algunos sectores. Por ejemplo, los efectos que puede tener la inteligencia artificial, pero eso es algo que uno tiene que estar como atento a que haya un tema tecnológico. Otro tema puede tener que ver con el alza de los costos laborales, que hemos tenido un aumento de estos costos por alza del salario mínimo, por las 40 horas, por la reforma previsional, que son iniciativas, a mi juicio, que tienen un objetivo correcto en el sentido de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero que al mismo tiempo pueden tener efectos no deseados. Eh, y de alguna forma, una segunda hipótesis, digamos, es que estos costos laborales que han subido y que van a seguir subiendo, porque tenemos una disminución de horas y después tenemos proyectada una mayor cotización por la reforma previsional, que esos van a seguir subiendo. Eh, y entonces es difícil responder como a ciencia cierta la pregunta de cuál es el pecado capital, digamos, de qué pasó, que nos desacoplamos exactamente, pero pueden estar pasando un conjunto de cosas, digamos, y esos son los dos como sospechosos más importantes, a mi juicio. Ahora, esto, Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, pareciera ser un problema crónico. Estamos hablando, ¿no?, de que hoy nos sorprende la cifra de desempleo y nos angustia, pero para una enorme cantidad de personas que están en la búsqueda de trabajo o trabajos informales, esto viene siendo una realidad hace un rato. Y el propio David Bravo viene hablando de emergencia laboral hace un rato largo. Exacto. Y se le cuestionó mucho por ese concepto. Entonces, yo sé que acá iremos a las medidas porque hay algunas que son más polémicas, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué fue lo que se dejó de hacer? ¿O usted cree que el impacto del aumento en la contratación o las 40 horas, todo lo que para muchos pudo haber sido un avance, es la razón esencial de por qué no se está contratando nuevas personas, formalizando empleos? Creo que eso es una parte.
Y también lo otro que uno recoge, nosotros hicimos varias audiencias en la mesa, recibimos alrededor de 80 propuestas, hicimos como 40 audiencias, y lo otro que Mm, uno recoge es que hay una sensación que puede ser, que no tengo datos para avalarla, digamos, para decir exactamente una sensación correcta o incorrecta, pero hay una sensación de conflictividad, hay una sensación de dificultades por ejemplo, la ley Carín que también tiene un objetivo que es como razonable, hay una sensación de que en las relaciones al interior de los distintos trabajos están siendo más complejas. Y eso también puede estar afectando la probabilidad de que las personas efectivamente mm, contraten. Eh, sí, Eso también es ya. otra cosa que salió Como factor, fuertemente claro, como un como factor factor. que suma. Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Bueno, ustedes entregaron 22 propuestas para poder, ¿no es cierto?, de apalancar y bajar, amainar la crisis laboral. Una Ujú. es que dicen que se abre la puerta a semanas de hasta 52 horas de trabajo. David Bravo salió a aclarar este punto, pero ¿podría explicar un poco en simple qué es lo que realmente se propone con la jornada laboral? ¿Qué es lo que se estaría malentendiendo? Porque muchos dicen, pero ¿cómo vamos a ver un retroceso en nuestros derechos laborales desde haber llegado, ¿no es cierto?, a 40 horas para pasar a 52 semanales? Para explicarlo bien, porque esto ha sido una de las propuestas más polémicas de esas Sí, 22 medidas. sí. Y yo creo que las propuestas tienen varias cosas que son polémicas y que vale la pena explicarlas. Yo creo que quizás la explicación base es que lo que todos queremos es aumentar el empleo. Y aumentar el empleo, creo que hay que tener siempre en vista los derechos laborales de los trabajadores, pero también los derechos de las personas que no tienen trabajo. Y en ese sentido yo creo que hay que como incorporar a la discusión, a la forma en que pensamos en estos problemas, cómo hacemos para que las personas que no tienen trabajo, estas 900.000 personas, que no tener trabajo es algo muy angustioso, es muy angustiante para las personas, para las familias, y está muy correlacionado con la pobreza, y por Mm, lo tanto incorporar esa perspectiva dentro de la discusión. Entonces, el tema que tenemos es que tenemos este avance en las 40 horas y lo que hace la ley actual, sin lo que nosotros estamos sugiriendo, es que estas 40 horas se promedian en 4 semanas. Entonces no es estrictamente 40 horas cada semana, sino que es un cálculo que se hace promedio en 4 semanas. Y a nuestro juicio, esas 4 semanas quedaron muy restrictivas. En la ley, el promedio de los países de la OECD, para tener un referente, digamos, son 15 semanas. Y en algunos países de la OECD llega hasta un año. Y por lo tanto, si uno amplía esa banda de semanas, lo que permite es que las empresas puedan tener más flexibilidad. Y si tienen, por ejemplo, temporadas con mucha demanda, en que tienen que estar abiertos mucho tiempo, pensamos, por ejemplo, turismo en el verano, claro. en que tienen en los meses de verano tienen mucha demanda y tiene sentido que estén abiertos más tiempo y tienen sentido de pedirle a sus trabajadores que trabajen más horas y que eso se compense después, por ejemplo, en meses en los cuales hay menos demanda. Eso ahora no se puede porque tienen que promediar las 40 o 42 horas en las 4 semanas, en el mes de enero, en el mes de febrero. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que se pueda promediar en un periodo más largo. Y eso significaría que habría otros meses en los cuales las horas trabajadas serían Mm. menores. Para ponerlo así, Entonces, perdón Claudia, lo voy a poner súper en básico, en básico. Por ejemplo, durante 10 meses del año usted sigue trabajando sus 40 horas semanales, pero finalmente hay un bolsón con esas horas extra, por así decir, de 12 horas más que el empleador las podría ocupar o pedírselas al trabajador en los meses de diciembre, enero, febrero, porque es vacaciones. Es como que te queda una bolsa de pero horas. Pero esas horas, pero no podría ser 40 en las otras No, semanas, tendría que ser menos menos. para compensar por Perfecto. ese exceso que hubo en Ya. esos meses, digamos. En un, Que sigue un trabaja- ejemplo en acá. un trabajador agrícola sería, en el periodo de cosechas, pasarse las 40 horas y en invierno, cuando no hay cosechas, trabaje 35 horas a la semana, por ejemplo. Por ejemplo, Ah, ya, por ejemplo. perfecto, en Ya. esa fórmula, Sí. ya. Entonces, entonces nosotros decimos, mira, por lo menos tratemos de ir al promedio de la OECD, que son 15. Mm, Ojalá, a mi juicio, podamos ir un poco más allá, Mm, porque la idea, la intención es generar más empleo. Entonces, si le podemos poner como, podemos hacer que, mm, por ejemplo, para un empresario agrícola pequeño, tener trabajadores en que están muchos meses, en que trabajando pocas horas porque no hay trabajo, bueno, pues tenemos los temporeros, pero más mm. allá de eso,
es muy costoso para la empresa. Y Sí, lo que, claro. lo que tenemos que pensar es que lo que está pasando acá es que las pymes están destruyendo empleo, no están creando empleo, se Mm. están destruyendo empleo. Entonces, igual es una situación bien crítica. Entonces, si podemos darle alguna facilidad para que esa pyme pueda eventualmente mantener contratada a una persona tal que trabaje más en ciertos periodos y menos en otros periodos, con un límite obviamente razonable de Sí, cuáles son las horas más que se puede trabajar a la semana, sin nada pretende que ninguno de nosotros trabaje 80 horas a la semana, pero sí permitir que este promedio se haga por perfecto. más semanas es el objetivo. Tengo una pregunta que me surgió de lo que la explicación anterior y luego voy a ir a otras las ideas más polémicas que al menos se han cuestionado o causa miedo más bien. Yo creo que la incertidumbre siempre genera ese pánico, ¿no? Claro. ¿Se puede poner algún cortafuego en lo de las 52 horas? Porque me pueden hacer contratar, hacerme trabajar duro en el verano cuando más me requieren y despedirme antes de que llegue ese invierno de compensación de 35 horas a la semana. Ok, súper buen punto. Yo creo que la legislación tiene que ser fina en eso, de manera tal que sí te compensen por esas horas Perfecto. que trabajaste extra, que nunca, que Ya. no alcanzaste a llegar al invierno, de todas Bueno, maneras. la otra idea más tan polémica como la anterior creo que tiene que ver, polémica en cuanto a dudas me refiero, ¿ah? Ujú. No de proponerla, la indemnización a todo evento. Hoy es hasta 11 años trabajados, con un tope de 90 UFs, y solamente si es que me despiden yo recibo eso, si no me despiden y yo renuncio no me llevo nada. Esa Claro. indemnización a todo evento implica de inmediato, de facto, que va a ser una indemnización mucho menor que la que actualmente percibimos, que es un sueldo por año, es decir, al 50%, por ejemplo. Ok. Primero quiero explicar la lógica. Ya, Entonces, la lógica detrás es que, de nuevo, si yo tengo que contratar a alguien, tengo que pensar en la eventualidad de, por ejemplo, si tengo una panadería, la eventualidad que me vaya mal en la panadería. Y si tengo esa panadería y me va mal en la panadería, la posibilidad de que yo tenga que eventualmente cerrar mi negocio y despedir a alguien. Como está la ley en la actualidad, lo que pasa es que tenemos que, si es que yo cierro mi panadería, tengo que pagarle una indemnización por año de servicio por razón de despido a cada una de las personas. Y eso es un costo muy fuerte para las empresas que genera algunas cosas raras en el mercado laboral. Por ejemplo, en Chile tenemos una rotación laboral muy alta porque es costoso llegar al año para la empresa. Entonces, eventualmente se terminan relaciones laborales antes del año, porque una vez que se cumple el año, se da como este salto en que hay que dar la indemnización. Además, tenemos el tema de que eh, es solamente por despido. Y eventualmente una persona que quiere cambiarse de trabajo puede no hacerlo porque quiere esperar a que le paguen la indemnización. Y por lo tanto generó una serie de aristas que hace que no funcione bien la relación eventualmente entre Mm. trabajador y empresario. Nuevamente, es un derecho y es algo en el cual uno no quisiera retroceder como derecho, pero tiene un problema de diseño. Mm. Y entonces lo que se propone es que separar la relación de despido con la indemnización, que la indemnización se mantenga, eso es súper importante, y que se mantenga, pero para cualquier evento. O sea, si yo renuncio a mi trabajo, que yo Mm. también tenga derecho a esta indemnización. ya. Sí. Ahora, genera también, disculpa, me querías No, preguntar. lo de los montos faltaba Sí. eso. Si es que iba a ser Ok, más o menos el mismo o automáticamente tiene que ser mucho menos. Es decir, ok, llevo no, meses y sí. me voy con menos. Nosotros no entramos en detalle lo que nosotros decimos que hay que estudiar como seriamente y el seriamente a qué se debe, porque si lo vamos a financiar, o sea, si es a todo evento, la forma natural que se financie es con cotizaciones adicionales y eso significaría un aumento adicional a los costos laborales, que es justamente algo que no quiere uno tener en este minuto en que tenemos alto desempleo. Y una opción alternativa es financiarlo a través de Fondo del Seguro de Cesantía, pero hay que hacer un estudio que nosotros no alcanzamos a hacer Mm. en el mes Ajá. y medio en el cual trabajamos, de ver cómo se financia eso con el Seguro de Cesantía, pensando que ya Mm. además se está usando para financiarse las curas. Eso te iba a plantear, Claudia, perdona, que el seguro de cesantía siempre ha sido como esa reserva, ¿no? Como esa platita que uno tiene Sí, en el cajón. Y si ya se va a sí, echar mano para la sala cuna, que tiene como consecuencia apoyar el trabajo o la salida al mundo laboral femenino, también pensar exacto. en la indemnización es como que va a quedar casi nada del seguro de cesantía. Por eso nosotros no lo cerramos, no Ya. alcanzamos a cerrarlo, a hacer como un estudio así como detallado de Mm. efectivamente si se puede financiar o no Sí. con el Seguro de Cesantía y por eso yo creo que, y en respuesta a los montos, va a depender exactamente como de ese análisis, digamos,
cuánto da Mm. o poder usarlo eventualmente con su cesantía y cuánto uno cree que es razonable poder hacerlo Sí. con cotización. Antes de, sí, Claudia, antes de que quiero entrar al empleo femenino, que usted es especialista en el tema de participación laboral femenina, escuchaba a senadores, el senador Walker, por ejemplo, decía que este tipo de propuestas, ¿no?, de indemnización por año de servicio, no puede afectar derechos adquiridos, sobre todo de trabajadores mayores de 55 años. Pone ese punto. Que, ¿cómo uno aborda esa preocupación, efectivamente, de personas que están cerca de la edad de jubilarse también? Yo creo que una solución a eso eventualmente, si no cree que esto es una buena idea, yo creo que es buena idea, es eventualmente pensarlo para nuevos Nuevo contratos. contrato, claro. Claro. Y que por lo tanto uno pueda, o si uno tiene un contrato antiguo, puede optar por este nuevo sistema. Antes fue así, pues, cuando Eh, apareció lo de los 11 años, los otros antiguos siguieron, o sea, claro. con todos los años trabajados, un mes por año. Entonces, yo creo que Mm. eso permite responder a Ah, esa inquietud, digamos, que uno puede hacer una Mm, transición larga claro. y en que para nuevos contratos esto se puede hacer y para personas, yo entiendo la preocupación, digamos, que si uno ya tiene ajá. más años, no debe ser adulto mayor porque me estoy acercando, pero sí que uno Adulto tiene maduro nomás, digamos maduro. maduro, si fuera un Ah, adulto maduro. Eh, entonces, claro, y uno lleva mucho tiempo en su trabajo ya y eventualmente es parte de su planificación, digamos, de jubilación, acá está. uh, Y por lo tanto no lo entiendo, pero si uno pudiera como obtener esta opción en que uno mm. pueda optar por hacerlo o no, puede responder a eso. Usted escucha a Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, integrante de la Mesa de Reactivación Laboral. Y la alza del salario mínimo, las 40 horas, ¿destruyeron empleo? Es la pregunta. Se viene lo de la sala cuna, ¿va a destruir empleo? Y es más, este año sigue aumentando lo de las cotizaciones por previsionales, que aumenta el salto del 1%, 3,5% y tiene que llegar a un 7%. Eso, ¿usted va a seguir o hay riesgo que destruya empleo o impida que se creen empleo? Lo de las salas cuna no veo por qué efecto puede tener empleo. Yo creo que al revés. Las salas Perfecto. cuna porque no debiese, no genera costos adicionales ¿Mm? y más bien debiese crear empleo para las mujeres. No sé en el neto, digamos, o Ya. sea, porque eventualmente es sustitución de hombres a mujeres, Se- pero sí al menos para el grupo de mujeres debiese, porque en el fondo ahora es muy caro, es mucho más caro contratar a una mujer que contratar a un Y hombre. salario mínimo y 40 horas destruyeron empleo y ahí viene lo previsional también. Sí. Entonces déjame aclarar una cosa. Salario Sí. mínimo es bastante claro qué es lo que hace. Lo de las horas, es importante que en algunos países, o en los países, por ejemplo, que nosotros miramos, Francia, por ejemplo, donde se hicieron reducciones de jornada, disminuyó el salario. Porque eran horas, se calculó como el nuevo salario en función de las nuevas horas. Entonces, en el caso chileno, dado que no hubo ningún efecto de salario Mm, en la legislación, digamos, sino que se mantenía los salarios, eso lo que hace naturalmente es aumentar el costo por hora. mm, Eso es innegable, solo como antecedente. Como obvio que si uno trabaja 44 días, trabaja 40 O sea, la o respuesta es 42, sí. eso aumenta los costos laborales sí o sí. Ahora, eso no siempre va a generar desempleo, va a depender de la dinámica del mercado de trabajo. Lo mismo el salario mínimo. El aumento del salario mínimo puede o no puede generar desempleo. En los modelos más básicos de economía uno dice sí, genera desempleo. En los modelos más sofisticados, más, mm. a mi juicio, más cercanos a la realidad, va a depender. Porque eventualmente, si es que, algo medio técnico, pero depende como del poder de negociación o poder de mercado que tiene el empleador respecto al Mm. empleado, eventualmente hay casos en los cuales incluso teóricamente puede aumentar el empleo. Entonces es más bien una pregunta empírica. Y las estimaciones empíricas que yo he visto ¿Mm? respecto a las 40 horas y el salario mínimo es que sí han tenido un efecto negativo en el empleo. Sobre todo en las Eh, pymes, probablemente, como decías tú, Claudia. Claro, sobre todo que es donde está más concentrado Mm, la proporción de personas que tienen un efecto, que tienen salarios cercanos al salario mínimo. mm, Y por lo tanto, yo creo o sea, que no de nuevo, el mensaje es no siempre va a generar un efecto negativo en el empleo, y eventualmente puede generarlo y uno tomar una decisión mm. política de decir, bueno, igual quiero hacerlo porque es importante, porque es un Sí. derecho laboral. Y quiero Claudia, mejorar la sí. vida, sí. Hablamos con Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Lo quiero llevar así como una cosa de contexto. Si el IMASEC que conocimos lleva cayendo ya hace varios meses, si se está hablando hoy de una posible recesión técnica,
¿Cómo podría mejorar el empleo mientras la economía general más bien que se sigue contrayendo? ¿Qué es lo que va primero? ¿O primero tiene que repuntar el crecimiento? Digo, si estamos en una crisis de empleos tan profunda y entramos, ¿no es cierto?, en una fase, comillas, de recesión técnica, ¿cómo se apalanca finalmente el empleo? Es difícil pensar un efecto Alguien Ojalá no hable- entró, alguien nos está y me saludando. distraje. Hola. Sí, joven. No, Ya. por Franklin. Bueno, es difícil, la verdad es difícil, esto tiene que ser como un círculo virtuoso, Claro. en el cual ir generando crecimiento va generando más empleo y ese mayor empleo va generando más crecimiento y sucesivamente. Y lo que nosotros estamos proponiendo son 22, hemos hablado solamente de Sí. dos y las más Sí. polémicas, vamos a hablar de otras que son menos polémicas pero igual de importantes, en que hagan que sea más fácil generar empleo en la medida que se va generando más crecimiento y de alguna forma eso vaya generando como que la rueda empiece a rodar nuevamente. Claudia, mi última pregunta tiene que ver con, ustedes han pedido que cualquier regulación futura se evalúe siempre preguntándose si la medida va a crear o va a destruir empleo, ¿no? Hacia atrás, ¿faltó que nos hiciéramos esa pregunta antes de tomar medidas laborales como las mencionadas? Eh, Yo creo que siempre es importante, y eso es como lo que tenemos que hacer muchas veces los economistas, que es como pensar que hay cosas positivas, que hay buenas intenciones que pueden tener efectos no deseados. Y en ese sentido, sopesar ambas cosas es algo que es importante y muchas veces desagradable, Mm, porque uno quiere quedarse con la buena noticia, digamos, con la buena intención, y no con el efecto negativo. Muchas veces mm, como que los economistas sí. somos como los portadores de las malas noticias, en ese sentido, de que hay que pensar en este otro efecto. Yo creo también que la situación de crecimiento que estamos viviendo es muy negativa y es más negativa quizás de la que esperábamos muchos economistas el año pasado, digamos. Mm, Y es la suma de cosas, de algunas cosas que no teníamos cómo prever, como por ejemplo el aumento del precio del petróleo, que tiene un efecto claramente negativo, o el accidente en el Teniente, que afecta a la minería, que son cosas que no tenemos cómo predecir. Y por lo tanto, yo creo que siempre es injusto juzgar con el diario del lunes, digamos. Lo que sí yo creo que es más bien importante hacia adelante mm. es pensar con cuidado los efectos negativos y estar muy consciente que estamos en una situación bastante límite en términos de empleo y muy dramática para muchas familias y por lo Mm, tanto yo sería muy sí. cuidadosa en generar cambios que tengan riesgo alto de generar desempleo. Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por esta conversación explicativa para profundizar y no quedarnos solo, ¿no es cierto?, en el titular de esta crisis de empleo que, como usted dice, tiene rostro humano. Son un 10% de mujeres que están sin trabajo, jóvenes que también están pasándolo mal. Jóvenes. Es que Sí. yo creo que ese es un segmento tremendo, clave, digamos, para Cada la cual. vida social de nuestro país. Así que muchísimas gracias y que vamos a quedar atentos para poder profundizar en las otras 20 medidas. Hablamos fundamentalmente de dos. Sí, Nos sí, quedan 20. encantada. Gracias, Claudia. Gracias, Que esté muy bien. Claudia. Que esté muy Muchas bien. Gracias. gracias, que estén bien.